La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de aumento de glúteos. ¿Cómo se realiza el aumento de glúteos? Con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y veamos esta placa que nos explica un poquito el tema que vamos a hablar hoy. El aumento de glúteos es uno de los aspectos más tocados en la consulta relacionada al contorno corporal por motivos variados. Es importante que el paciente refiera cuáles son sus motivaciones y expectativas. Existen procedimientos de eficacia demostrada que se ajustan a las particularidades y necesidades específicas de cada persona. Por ello, es importante la consulta y evaluación con un especialista calificado. Bueno, y hablando de especialista calificado, lo tenemos aquí con nosotros y les voy a contar que el doctor Julio Recalde es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente en la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Está con nosotros y lo saludamos. Hola, doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi, muchas gracias y un placer estar aquí de vuelta. Un gusto tenerte aquí. Y mi consulta es la siguiente, doctor. Estamos en Paraguay, un país donde en general las mujeres tienen buenos glúteos. ¿Se hace lo mismo, mucho aumento de glúteo acá? Se hace mucho. La gente busca por diferentes motivos, ¿verdad? En la juventud, por dar un aspecto más relleno de las curvas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la preferencia del latinoamericano normalmente es por una cola grande, una cola con buenas curvas. Y entonces, no solamente la preferencia del hombre, sino que es la preferencia de la mujer. Sí. Por eso es que busca eso, ¿verdad? En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se busca más la mujer con senos grandes y puede no tener muchas curvas a nivel glúteo. Aunque eso está cambiando también, ellas están buscando también tener cola más grande. Y entonces es un tema que siempre está en conversación, siempre están pidiendo. A veces tienen la sensación después de los embarazos y eso de que se le cae un poco la cola. Y es cuestión de hacer un buen examen y hacer un buen diagnóstico como para ver qué le podemos ofrecer. Claro. Y doctor, hay personas que por genética ya tienen una figura con una curvita ahí atrás y glúteos grandes o pequeños, pero con una formita. Y hay otras personas que también por genética es como que son más chatitas ahí. Claro. ¿Cualquiera de las dos puede hacerse? Sí, cualquiera de las dos puede hacerse. El tema es la persona normalmente que tiene un glúteo más visible. Primero puede ser por el tema de los gimnasios, ¿verdad? La gente que trabaja mucho la zona glútea, las profesoras de los gimnasios casi siempre tienen muy buena cola porque hacen 3 o 4 horas al día de gimnasia, especialmente en la zona glútea, ¿verdad? Y después está la parte física, por ejemplo, las curvas de la columna, ¿verdad? El sacro, que es el hueso sobre el que asienta o se asienta un poco la musculatura glútea, depende del tipo de curva que tiene, entonces eso da también una forma especial a la zona glútea y entonces eso hace que
esa curva sea más agradable de ver de costado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vamos a hablar hoy, eso nada más que de curiosa, ya le preguntaba al inicio del programa, después tenemos muy buenos materiales y el doctor nos va a ir explicando absolutamente todo sobre cómo se realiza el aumento de glúteos. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, ahora sí, como les decía, estamos con el doctor Julio Recalde y vamos a hablar de cómo se realiza el aumento de glúteos. Y tenemos este primer material que vamos a compartir, por favor. ¿Por qué los pacientes solicitan un aumento de glúteos? Por varios motivos. Dificultades para lucir cierto tipo de vestimenta, desproporción con las mamas de tamaño importante, parte inferior del cuerpo con poco volumen y flacidez. Con el fin de corregirlo, existen procesos quirúrgicos para el aumento del volumen del glúteo o gluteoplastia. Bueno, sí. Resulta que el paciente tiene diferentes motivaciones y parte de las motivaciones es la naturaleza misma del paciente, ¿verdad? Que depende de las características que tiene. Hay pacientes que tienen al examen físico, te piden un aumento de glúteo, de repente no saben expresar lo que están queriendo, ¿verdad? Pero uno les mira de lado y tiene una buena proyección de la parte glútea. Pero si les mira de frente o desde atrás, lo que le falta es la curva de las caderas. Y eso a veces se aumenta por el mismo procedimiento, ¿verdad? De aumento con grasa y ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que evaluar al paciente, verle como un todo, ver qué es lo que tiene y qué es lo que pretende. Hay veces que me dicen, no, yo quiero un aumento de la parte de abajo de mi glúteo, y entonces uno tiene que ir expresando que aumentar la parte baja del glúteo muchas veces puede deformar la cola, porque puede dar un aspecto más caído, claro, ¿verdad? Entonces normalmente casi todos los procedimientos hacen más impacto en la zona alta de la región glútea. Entonces ahí es donde da el aspecto de levantamiento de la zona glútea. Y tenemos que ver la forma de la cola, ¿verdad? Hay gente que tiene una nalga alargada, ¿verdad? Uno mira desde atrás y la nalga es corta en altura, pero es alargada de ancho. Otra gente tiene una cola que es prácticamente vertical. Y hay gente que tiene una cosa mixta, una forma oblicua, vamos a decir, como una pera. Entonces nosotros tenemos que mirar eso y en base a eso ir orientando al paciente sobre qué es lo que pretendemos hacer, ¿verdad? Entonces la entrevista con el paciente, ver qué tipo de ropa luce, qué tipo de ropa quiere ponerse, las motivaciones y todo eso. Hoy en día ya no se ve más tanto algo que hace 30 años todavía se veía mucho, que eran las secuelas de la parálisis infantil, por ejemplo. La parálisis infantil tenía una característica que no permitía el desarrollo de los músculos glúteos. Entonces, inclusive, habían hombres que buscaban ese tipo de cirugía de aumento glúteo porque no se desarrollaba. Entonces, era un tipo 2 cuerpos, ¿verdad? La parte de arriba, un tipo de cuerpo, y la parte de abajo, que tipo niño. Claro, que tuvo la atrofia y que tuvo la parálisis, esa parte se desarrollaba menos. Y entonces ahí ese también es uno de los motivos por los cuales se empezó a desarrollar la cirugía de la región glútea, ¿verdad? Y hoy en día que podemos manejar grasa, hay un abanico más grande de cosas de las que había en aquel entonces. Antes
solamente era prótesis. Claro. Y las prótesis que habían antes eran unas prótesis más duras, más artificiales, que producían más problemas que beneficios. Entonces, yo creo que hoy en día llegamos a un punto tal donde tenemos más armamento con el cual trabajar con el paciente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y justamente lo que nos está hablando el doctor es el material que vamos a ver ahora, que es orientación a pacientes sobre los resultados, que es lo que el doctor siempre nos dice, que es tan importante poder hablar antes para que el paciente no tenga una ilusión de algo que no va a poder ser. Vamos a ver el material. Orientación a pacientes sobre los resultados. Los pacientes solicitan desde cambios sutiles hasta grandes aumentos y es parte del trabajo del médico orientar al paciente sobre las posibilidades que tiene en base a sus características físicas y el deseo, realista o no, sobre el resultado esperado. Eso, hacemos el examen, vemos las expectativas del paciente, su realidad en ese momento, y entonces tenemos un montón de cosas que elegir. Hay veces que una gluteoplastia puede ser simplemente inyectar un poquitito de un relleno, ácido hialurónico, puede ser de grasa también, y ir rellenando pequeñas depresiones que hay en la piel, pasando por colocar una buena cantidad de grasa, o en algunos casos donde el paciente sabe los pros y los contras, ¿verdad?, colocar unos implantes. Entonces, nuestra variación de cosas es importante. Inclusive, ya llegamos a tener pacientes que yendo al gimnasio, siendo, como te digo, profesores de gimnasio que tienen ya un desarrollo glúteo importante, igual quieren más, ¿verdad? Entonces, en esos casos, dar las orientaciones correspondientes, porque cada tipo de solución genera una limitación también, y entonces nosotros tenemos que ir preparando al paciente a qué es lo que viene, ¿verdad? Claro. Y una vez que una persona se hace este aumento de glúteos, ¿puede hacer ejercicio? ¿Puede hacer justamente el ejercicio para glúteos que se hace en el gimnasio? Claro, la mayoría de los procedimientos te permite volver a hacer actividad física. Ahora, por ejemplo, una cosa que está prácticamente prohibida en el aumento glúteo con implantes, por ejemplo, es hacer sentadillas. ¿Por qué? Porque el implante se coloca debajo del músculo y si uno realiza sentadilla, el implante empieza a moverse, desgastar el músculo y puede salir de su posición. Y moverse, ¿verdad?, salir del lugar y deformar la cola. Claro. Y por supuesto que yo estoy hablando desde el punto de vista de una de las técnicas con las cuales yo me manejo, ¿verdad?, que es colocar los implantes debajo del músculo. En Estados Unidos hasta hoy en día se sigue promoviendo, en los libros viene, ¿verdad?, para que se den cuenta que no siempre lo que se ofrece allá es lo mejor, lo ideal, ¿verdad? Ellos siguen promoviendo colocar los implantes debajo de la piel. Y eso hace que vos colocar los implantes debajo de la piel, el implante no tiene ninguna cosa que le sostenga. Claro. ¿Verdad? Y entonces el implante se empieza a mover. Y a caer, seguro. Y a caerse, ¿verdad? Y normalmente siempre va a ir para abajo. Entonces, no recuerdo quién no es el caso, ¿verdad? Pero yo vi modelos que se hicieron implantes de glúteo en forma subcutánea y su actividad de modelo tuvo que desaparecer porque el implante era demasiado visible. Sí. Se notaba que era algo postizo, por decirlo algo. Se notaba como una cosa extraña y fuera de lugar. Sí. Y eso, la única forma de solucionar es sacando, esperando que se cure, y después, si querés otra vez el aumento, le pones en la posición ideal, ¿verdad? Claro, que es debajo de los músculos. Doctor, y el tema de implantes o de agregar grasa o lo que sea para aumento de glúteos, eso no detiene la ley de la gravedad ni el paso del tiempo. ¿Qué pasa con esa cola que tiene un implante o esa cola que se le puso grasa con el correr de los años? Bueno, el tema de la grasa es que
lo bueno y lo malo de la grasa es que con el tiempo se va reabsorbiendo. No siempre, porque la grasa tiene, al ser un relleno biológico, es decir, está vivo, sigue el proceso de la paciente. Si la paciente con los años engorda, esa grasa va a agrandarse. Si la paciente adelgaza, esa grasa se va a reabsorber. Normalmente los implantes, si están bien colocados en forma submuscular o intramuscular, esos implantes no se mueven porque están prácticamente en una caja, ¿verdad? Solamente si, vamos a decir, una desgracia, y la paciente se pasa encamada varios meses y ahí el músculo pierde su espesor y qué sé yo, entonces ahí se puede notar, pero normalmente no se ve. Y otra cosa que estamos viendo mucho, ¿verdad?, es, de la cual todavía no hablamos, son los pacientes que han perdido mucho peso. En esos casos, por ejemplo, la gluteoplastia puede implicar sacar piel de la zona glútea. Entonces se saca piel que sobra, sí. Y a veces se saca y se cierra eso, o a veces se saca y la grasa que queda debajo se le pone como un relleno en la zona glútea. Y tiene muy buen resultado, porque no es como un injerto de grasa donde hay un porcentaje que se pierde, sino que esa grasa se pone como un colgajo, tiene un aporte vascular y venoso, entonces esa grasa es prácticamente un implante vivo. Sí. Ya, fantástico. Bueno, Doc, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva y flebología. El tema que estamos hablando es de aumento de glúteos. ¿Cómo se realiza ese aumento de glúteos? Y eso vamos a seguir investigando y el doctor nos va a seguir contando. Porque es interesante, doctor, también ver, porque muchas veces uno se mira al espejo y, las mujeres sobre todo, encontramos un defecto acá, otro allá, me falta acá, me sobra allá, no sé qué tipo, ojalá fuéramos de plastilina, te sacas de un lado, te pones del otro, y no es así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando una persona se va a tu consultorio? Porque para llegar a hacer la consulta ya tuvieron que pasar muchas cosas para que esa persona se decida a hacer esa consulta y decir, bueno, esto es lo que quiero. ¿La gente viene ya bien definida No, hay gente que viene, la mayor parte de la gente viene sabiendo que hay algo que no le gusta, pero sin poder definir qué. Ajá. A veces viene gente que te dice, le operaste a mi amiga fulana y quiero algo parecido. ¿Verdad? Y me gustó el resultado, y entonces las motivaciones siempre son diferentes. O por ejemplo, ya mis hijos están grandes, ya son mayores, ya se van a la universidad, yo ya tengo un trabajo estable, mi marido tiene un trabajo estable, ahora ya me voy a dedicar a mí. Entonces es como que mucha gente se llega a dar un premio a sí misma, ¿verdad? Y te dicen, no sé, hay algo que no me gusta, ¿verdad? O te dicen, esto no me gusta, pero me parece que hay algo más, ¿verdad? Entonces uno va investigando, va sugiriendo cosas. Qué sé yo, hay gente que te dice, no, yo me quiero poner todavía un bikini. Entonces, bueno, ahí te van poniendo los parámetros con los cuales vos tenés que trabajar, ¿verdad? Hay veces en que lo que el paciente te pide no se puede alcanzar. Y en esos casos uno tiene que ser sincero y decirle, porque prometerle resultados que no vas a conseguir me parece peor, ¿verdad? Mejor le decís, hasta acá podemos conseguir con esto, o de repente te dicen, también pasa, ¿verdad? Yo quiero
una panza plana, pero no quiero corte. Y uno ve que le sobra un montón de piel, tiene estrías y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esos casos uno tiene que decir, bueno, lastimosamente, o no te operamos, o te adaptas a lo que te podemos ofrecer. Claro. Y en estas cosas de la zona glútea, que es una zona que las mujeres se miran, los hombres miran, ¿verdad? Es una cuestión, ¿verdad? Yo suelo escuchar, por ejemplo, que hay mujeres que dicen que le miran la cola al hombre. Sí, claro. Entonces, fulano es lindo, qué sé yo, pero le falta cola. Entonces, nosotros los hombres no somos tan perfeccionistas en cierto sentido, especialmente para ir a la parte quirúrgica, ¿verdad? Pero sí, hay gente que sí busca. Entonces, las motivaciones son diferentes, ¿verdad? Y normalmente el paciente que más agradece sus resultados es el paciente que viene por sí mismo. Perfecto. Bueno, y vamos con este siguiente material, por favor. Aspectos a tener en cuenta para realizar el procedimiento. La consulta es seguida por el examen físico, donde se establecen las características de la zona glútea, curvaturas de la columna, secuelas de inyecciones u otro tipo de situaciones que hayan llevado a falta de desarrollo de los músculos glúteos. También se observa el tipo de piel, flacidez, estrías, panículo adiposo, tanto en la zona glútea como en los lugares potencialmente donadores de tejido graso. Los estudios previos incluyen hemograma, coagulograma, electrocardiograma y radiografía de tórax. Así es. Siempre tenemos que estudiar a nuestro paciente en forma exhaustiva antes de someter a cirugía. Y por supuesto, tenemos que llevar al paciente en buenas condiciones al quirófano. La forma o la táctica con la cual nosotros vamos a trabajar para, por ejemplo, si vamos a hacer un implante de glúteo, es relativamente más sencillo porque directamente le pones boca abajo al paciente y trabajas así, ¿verdad? Pero si uno tiene que colectar grasa de varios lugares para tener lo que va a ponerle al paciente, entonces tenemos que trabajar en diferentes posiciones. Eso sería una lipo primero para sacar una lipo primero, claro. La grasa, ¿verdad? Claro, el paciente primero debe someterse a una lipo de abdomen, de la parte lumbar, a veces de la entrepierna, los pantalones de montar, uno saca la cantidad de grasa que considera necesaria, se separa la grasa del resto de los tejidos, ¿verdad? Porque cuando uno saca grasa sale un poco de sangre, sale un poco de suero, sale un poco de cosas que no son necesarias, entonces separamos eso, seleccionamos nuestra grasa y esa grasa es la que ponemos, ¿verdad? Hay gente que pone mucha cantidad de grasa y nosotros tenemos que ver bien la cantidad de grasa que vamos a poner para conseguir el objetivo que queremos. Pero siempre tenemos que cuidar el aspecto general del paciente, ¿verdad? Cómo vamos a hacer la anestesia, en qué posición le vamos a colocar al paciente, y todo eso hay que ir preparando, ¿verdad? ¿Cuánto dura un procedimiento así, doctor? ¿Cuántas horas puede durar? Mira, puede ser, dependiendo, más o menos 2 horas, ¿verdad? 1 hora y media más o menos es colectar la grasa, si hablamos de grasa, y 1 media hora para colocar, ¿verdad? Y cuando es un implante glúteo, más o menos también el mismo tiempo, 2 horas por ahí. Solamente que ya trabajamos directamente en esa zona. Claro. ¿Y cómo se define si se usa implante o si amerita nada más que sacar grasa del paciente mismo? Bueno, muchas veces cuando son pacientes indecisos, que no saben, yo siempre trato de elegir el procedimiento menos agresivo. Claro. Entonces, en ese caso, un procedimiento menos agresivo como para que la paciente se recupere. Y le digo, bueno, en 6 meses vemos si era esto.
O sea, eso sería con grasa. Con grasa, claro. Eso es el menos agresivo. El menos agresivo. Colocar grasa es mucho menos agresivo. A veces con ese resultado ya es suficiente. A veces yo le digo al paciente, para mí que necesitas un implante, y el paciente me dice, no quiero pagar esa suma o no quiero un corte, porque para poner el implante hay que cortar en la zona entre los glúteos, ¿verdad? Sí. Hay que hacer un corte. Entonces, no quiero un corte ahí, no quiero que se me vea, qué sé yo. Hay diferentes motivaciones. Entonces, si yo elijo de entrada un implante de glúteo, es primero porque necesita un aumento importante y consistente. Y segundo, probablemente no tiene mucha grasa para sacar, ¿verdad? Porque para que uno vea un resultado más o menos convincente, tiene que colocar al menos 300 centímetros cúbicos en cada glúteo. Y para tener 600 centímetros cúbicos, uno tiene que haber sacado por lo menos 1.200 centímetros cúbicos para encontrar esos 600 que valen la pena de utilizar. Y de esos 600 que se pone, 300 y 300, doctor, después eso se reabsorbe otra vez. ¿Se reabsorbe todo? No, se reabsorbe un 30, 40%. Ya. Y ese resto se queda, ¿verdad? Y como en ese caso, ustedes ponen más cantidad para que después de reabsorberse quede... Ponemos una cantidad superior y, por ejemplo, hay gente que suele tener en los laterales, suele tener unos hundimientos. Entonces, vamos y colocamos más grasa ahí. Tratamos de que las curvas sean un poquitito más suaves. Y en la zona glútea también, ¿verdad? Que las curvas sean suaves, que no sea una montaña así y un valle al lado, ¿verdad? Que sea una cosa continua. Y los resultados son bastante buenos, las pacientes suelen apreciar bastante. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante, ¿verdad? O sea, que por eso a mí me encanta cuando hablamos y usted siempre dice que el hablar con el paciente, el preguntarle, el ver qué es lo que quiere y entonces antes ya decirle, sí, vas a quedarte como la foto que me traes, explicarle bien que según su cuerpo podría ser de esta manera o de la otra, ¿verdad? Exacto. Le llevan fotos así, quiero la cola de Vivi Lando, por ejemplo. Sí, o de alguien. Últimamente ya no tanto, pero en cierto momento quiero la cola de fulana, ¿verdad? Era así un paradigma, pero hoy en día está un poquito más... yo creo que la gente tiene más conciencia también de los trucos fotográficos que hay, esas cosas. Entonces ya... sí. Porque para que yo pueda realmente ver si esa cola es lo que parece la paciente, la foto que me tiene que traer tiene que ser sin pose. Claro. Porque con pose todo parece lindo. Con pose es otra cosa, ¿verdad? Sí. Y yo les señalo a la paciente, por ejemplo, muchas veces tienen los surcos subglúteos, ¿verdad? Tienen de forma diferente. Tienen de alturas diferentes, hasta 3, 4 centímetros de diferencia entre uno y otro. Entonces yo le digo, para eso es que se inventa la pose. Párate así y se para así, ¿ves? Ahí ya no tenemos el problema. Sí. Entonces vos te parás más sobre una pierna y el problema del glúteo desaparece. Que es lo mismo que pasa con los pechos, ¿verdad? Sí. Una de las primeras cosas que me enseñaron en mi residencia fue que no es tan perfecto, me dice mi profesor. Fulana no es tan perfecta, no. ¿Y por qué tal cosa? Y me dice, mira cómo levanta la mano izquierda. Y entonces mirábamos nosotros y, claro, con esa mano izquierda ella puede disimular que su pecho izquierdo es más caído. Entonces, el tema de las poses es una cuestión de buscar simetría de una forma o atractivo de una forma diferente. Perfecto. Bueno, y vamos con el siguiente material, por favor. Opciones de procedimientos para el aumento de glúteos. Una vez establecidas las características del paciente, el especialista lo orienta sobre las opciones del tratamiento específico. Injerto graso en pacientes que poseen buena cantidad para rellenar ambas zonas glúteas. En otros casos puede ser necesario retirar piel de la zona lumbar, que está directamente encima del glúteo, y hacer un reposicionamiento de los tejidos profundos,
que otorga el efecto de levantamiento y aumento de la zona glútea, especialmente realizado en pacientes que han tenido una gran pérdida de peso. La opción del aumento con implantes puede ser complementada por las dos opciones anteriores y se utilizan unos de mayor densidad que los implantes para mamas y pueden tener una forma redonda u ovalada. Exactamente. Cuando nosotros estamos planeando una cirugía, ¿verdad? Podemos combinar la gracia de poder hacer esto radica en que uno puede personalizar el tratamiento. Entonces, a una paciente que no tiene mucho sobrepeso, que está, vamos a decir, una paciente joven que no tuvo hijos, entonces en ese caso puedes hacer una lipo general y le aumentas la cola, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta el tema del valle y el valle y las lomas, ¿verdad? Al hacer una lipo en la zona de dorso lumbar, la cintura atrás, le sacamos esa parte. Eso mismo ya dibuja un poco más la cola, aunque no le toquemos la cola. Sí. Y después al agregarle un poco de grasa, evidentemente se acentúan esas curvas y eso da un muy buen resultado. En los casos, por ejemplo, de las pacientes que ya tuvieron hijos, que ya tuvieron esa subida y bajada de peso, suelen tener como un cinturón encima de la zona glútea y ahí es donde mejor se ve el hecho de hacer una buena lipo y agregarle un poquitito de grasa en la cola. Yo tengo muchas pacientes que vienen y me dicen, no tengo cola, doctor. Y uno le mira y realmente tienen buena cola, pero lo que tienen es un cinturón grueso. Lo que le falta es la curvita esa. Le falta la curva. Claro. ¿Verdad? Y la que te viene con 40 kilos menos, que esa sí ya tiene un rodete de piel que le sobra. Claro. Entonces, una lipo puede ser insuficiente. Va a ser suficiente para sacar el relleno que nosotros necesitamos, pero va a ser insuficiente para marcar esa diferencia entre la zona lumbar y la zona glútea. Y en eso consiste nuestra cirugía, ¿verdad? Claro. Marcar. Y a veces inclusive sacamos piel, ya me ha tocado ahora sacar piel, colocar un implante y colocar el colgajo de grasa que, como te dije, como para hacer el máximo aumento glúteo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el paciente ex obeso es que aparte de que le falta cola, tiene mala posición. Sí. Entonces, normalmente lleva las caderas para adelante y la cola se esconde. Y es extremadamente difícil a esa persona que fue 20, 30 años obeso, hacerle cambiar la postura. Sí. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que hacer más cosas para que esa cola se vea. Claro, porque esa persona, si se parara recta, iba a tener otro perfil que como está acostumbrado ya, y 40 años parándose de la misma manera es muy difícil. Es muy difícil de cambiarle la postura. Perfecto. Bueno, me indican que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva y flebología. Nuestro tema, cómo se realiza el aumento de glúteos. Estamos aprendiendo y, doctor, ¿se fue alguna vez alguien con una cola grande que quería aumento de glúteos? ¿Existe eso? Sí. Como te había dicho, a veces se vuelve medio obsesivo, ¿verdad? Se fue una profesora de gimnasia que ya tenía una buena cola grande y quería más grande. Y después de mucho hablar, le colocamos el implante
y quedó muy contenta con eso, ¿verdad? Pero normalmente no es lo que se busca. Generalmente quieren marcar más, Claro. definir más, separar lo que es el muslo de la cola, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las cosas que más piden, porque hay gente que tiene la parte del pantalón de montar, los muslos muy Sí, anchos, sí, y prácticamente forman parte, ahí parece una cola enorme, sí. porque no hay una línea de demarcación entre una cosa y otra. Entonces, muchas veces en esos casos, por ejemplo, tenemos que trabajar más en la zona de los muslos Y ahí ya prácticamente, se forma. claro, y prácticamente no tocas la cola. Ya. Trabajas alrededor y no directamente sobre la cola, porque tiene una buena proyección y una buena curva, ¿verdad? ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Porque de repente a lo mejor una persona que no tiene luego cola se mira y no le molesta eso, ¿verdad? Y otra persona que tiene un poquitito, pero le súper molesta porque quiere tener más. Depende mucho de la percepción que uno tenga de sí mismo, de la seguridad e inseguridad, o de qué depende eso. Y depende de la autopercepción y depende mucho también de qué es lo que consume, ¿verdad? En qué medio se desenvuelve, en qué medio social, el tipo de amigos, de amigas, qué es lo que consideran como bueno, ¿verdad? Tenemos que recordar que en algún momento se consideraba algo, hacer cualquier procedimiento de estética se consideraba algo medio raro, ¿verdad? Era Sí. una cuestión así, solamente la gente de mucho dinero, qué sé yo. En un momento dado también la cirugía plástica llegó a ser una cuestión de estatus. Sí. Entonces, por eso yo digo, hay una parte que es cómo te ves. Y hay otra parte que es cómo te influye el ambiente en el que te desenvolves. Claro. Si, por ejemplo, está de moda de todas las chicas se operen el aumento de mama a partir de los 18 años porque todas las compañeritas se hacen, entonces vienen y te piden un aumento de mama. Claro. O la nariz, o inclusive la parte de la cola, ¿verdad? Normalmente la parte de la cola es más para gente más grande porque ya hay una especie de identidad sexual en esa parte envuelta, ¿verdad? Entonces ya es como se miran desde otro punto de vista, Claro. diría yo. Qué interesante, muy interesante de pensar también eso, ¿verdad? La cirugía plástica está ahí para solucionar los problemas, para ponerte lo que no tenés, para sacarte lo que te sobra, para que te sientas mejor, pero lo importante realmente es no basar el sentirnos bien en cómo nos vemos nada más, ¿verdad, doctor? Claro. No, hoy en día las redes sociales pueden ser un pro o en contra. Claro. Porque hay mucha gente que basa su vida en lo que le dice la gente en redes sociales. Y las redes sociales no es lo que vos vivís tú en No, tu además vida. las redes sociales, ahí mismo vos te haces tu lipo con un Claro. Photoshop y ya está, Claro. flaquita y hermosa. Entonces, por eso, parte de nuestro trabajo de detective en el consultorio es Sí. saber cuáles son las motivaciones, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, y vamos a ver este siguiente material, por favor. La colocación de implantes. Los implantes se introducen por medio de una incisión a nivel del surco interglúteo y se colocan en medio del músculo glúteo o por debajo del mismo. La colocación por debajo de la piel debe ser evitada, puesto que no hay sostén para el implante y por lo tanto tiene una tendencia importante a migrar hacia abajo. Exactamente. Cuando hablamos de colocar implantes, ¿verdad? Es una cirugía muy interesante, muy agradable de hacer. Tiene unos parámetros muy específicos, entonces no es una cirugía que demora mucho y bien llevada por el paciente también prácticamente es de por vida y no tiene muchas complicaciones, ¿verdad? Nosotros elegimos la forma del implante. Hay unos implantes muy buenos que son ovalados y hay implantes redondos. Ambos se pueden utilizar, ¿verdad? No son los mismos implantes que se usan en mama. Son más densos, más duros, vamos a decir.
hacemos una incisión en la parte alta del surco interglúteo. Desde ahí hacemos un bolsillo y colocamos el implante. Dependiendo de la técnica que vamos a utilizar, hacemos una técnica que se llama intramuscular, que es una técnica desarrollada por el doctor Raúl González, que es un paraguayo que vive en el Brasil hace muchísimos años. Y entonces el músculo glúteo se parte en dos, se separa en dos partes y el implante se pone en el medio. De modo que una vez que eso cicatrizó es muy difícil que se mueva del lugar. Y la otra técnica que está muy arraigada es la de subglúteo, que es poner más profundo aún. Y en esos casos se suele poner unos implantes redondos, ¿verdad? La idea de poner los implantes submusculares o intramusculares es que esos implantes no se muevan. Claro. El problema de los implantes puestos debajo de la piel, ¿verdad? En la grasa, es que ellos se van bajando, no tienen nada que les sostenga, ¿verdad? Y entonces los resultados van a ser lindos al principio y van a ser muy feos después. Claro. Perfecto. Bueno, y vamos con el siguiente material. A ver, ¿qué dice? Las inyecciones para el aumento de glúteos. El aumento mediante la inyección de productos de relleno como silicona líquida debe ser evitado, puesto que el producto puede migrar y producir reacciones inflamatorias muy agresivas inmediatamente o en años, así como infecciones en la zona cuando el producto es incorrectamente manejado. El uso de ácido hialurónico está siendo potenciado, con la desventaja de que el producto dura hasta un año y su costo resulta casi prohibitivo para realizar aumento de grandes volúmenes. Exactamente. El ácido hialurónico tiene la ventaja y la desventaja que es un producto que se va absorbiendo con el tiempo. Y es caro, ¿verdad? O sea, poner un 50 centímetros cúbicos de ácido hialurónico es más caro que colocar un implante de 350 centímetros cúbicos. Entonces, los costos son altos, prohibitivos. Normalmente usamos relleno con ácido hialurónico cuando son pocitos, pequeñas secuelas, por ejemplo, de una inyección o alguna cosa de esa. Entonces, en esos casos colocamos ácido hialurónico. Cuando lo que la paciente está solicitando ya es un aumento importante, o recurrimos a grasa o recurrimos al implante, ¿verdad? La silicona líquida está prohibida, se hace, ¿verdad? Es criminal, doctor. Eso. Se hace, claro, se hace en nuestro medio y se hace en otros países también. Sí. Puede que no produzca nada, pero puede que produzca todo, incluso la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Una de las complicaciones de las que se habla siempre de injertar grasa o de colocar una cantidad importante de silicona es que de repente puede entrar en el torrente sanguíneo, eso produce una embolia. La silicona líquida. Y la silicona líquida. Y puedes tener una muerte súbita intraoperatoria, ¿verdad? Y en el caso de la silicona, es un producto que puede tener una reacción por sí misma en el cuerpo. Y entonces puede hacer, uno coloca, parece lindo unos días, unos meses, y de repente un día se empieza a descomponer y no hay forma de sacar. Claro, porque está todo mezclado. Está todo mezclado. Es un líquido que se mezcla con todo el organismo, ¿verdad? Anecdóticamente, una vez yo vi una que le colocaron en el glúteo, ¿verdad? Y con el tiempo esa silicona fue migrando y le ulceró el tobillo y salía por ahí. Dios mío. Entonces, no siempre eso es bueno, ¿verdad? Un producto que te ofrecen en gran cantidad, muy barato, que prácticamente te hace alguien que no es ni médico, sí, ¿verdad? Porque un médico que se precie normalmente no va a trabajar con eso. Pero hay de todo en nuestro medio, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Así mismo.
Bueno, y por último vemos este material que habla de la cirugía y la recuperación. ¿Qué pasa? ¿Se puede sentar la gente? ¿Tiene que estar acostada después de un tiempo al hacerse este implante? Bueno, vamos a ver. Cirugía y recuperación. La cirugía se realiza bajo anestesia general o raquídea. En los casos de implantes glúteos puede requerir el uso de anestesia raquídea por 2 o 3 días y por lo tanto el paciente permanece internado el tiempo requerido. Aún con dolor se promueve la movilización temprana, pues se evita otro tipo de complicaciones. Normalmente preferimos hacer una anestesia general por una cuestión de seguridad del paciente, porque cuando trabajamos con el paciente boca abajo es muy difícil de controlar la respiración cuando uno trabaja con un paciente en anestesia raquídea, que está anestesiado. La parte de abajo y la parte de arriba está semidespierto, vamos a decir. Entonces, por lo general, yo prefiero trabajar bajo anestesia general. Entonces, el paciente en la posición en que esté, él tiene un tubo que le permite oxigenarse y nosotros trabajamos más tranquilos y seguros. En cuanto al dolor, el dolor es variable. Hay gente a la que le duele mucho, hay gente a la que no le duele nada, como casi todas las cosas, ¿verdad? Y entonces, en esos casos, nosotros tenemos que prever que en caso de que le duela, que el paciente va a quedarse más días internado. A veces colocamos un tubo, un catéter raquídeo como para proveerle anestesia y analgesia directa. Pero no siempre es así, ¿verdad? Casi siempre el paciente se moviliza rápidamente. Cuando hago aumento glúteo con implante, mi promedio suele ser de 36 horas de internación. Y una vez que el paciente ya empieza a caminar y a movilizarse en su habitación, lo mandamos de alta. Y después de esto, ya sea implante o la misma grasa, ¿qué cosas puede y qué cosas no puede hacer el paciente, no sé, la primera semana, los 15 días? Normalmente yo les recomiendo no manejar. Pueden viajar en vehículos y esas cosas, pero siempre inclinados hacia el frente. ¿Pero se pueden sentar? Sí, se pueden sentar, pero no apoyarse sobre la zona operada. O sea, normalmente solemos dividir la zona glútea en 2 partes. La parte alta es la que no puede apoyar, la parte baja sí puede apoyar. Entonces el paciente se tiene que sentar inclinado para el frente y no apoyado sobre, vamos a decir, no apoyado sobre la parte alta de la nalga, sino que más bien sobre los muslos, ¿verdad? Entonces, apoyado sobre los muslos se puede mover. A veces inclusive se ponen alguna almohadita o se ponen una cámara de aire y se sientan sobre eso o con agua, ¿verdad? Pueden subir escaleras en forma lenta, ¿verdad? Y una cosa que yo siempre digo es que el gran problema de esta cirugía es que duelen poco tiempo, si duelen. Entonces el paciente, cuando ya le pasa el dolor, ya se siente, ya le pasa el miedo, claro, y ya cree que puede hacer muchas cosas. Entonces ahí es donde pueden empezar a haber complicaciones. Una de las cosas que yo le instruyo en el preoperatorio y en el postoperatorio es: aunque te pase el dolor, no te confíes. Seguir cuidando, porque ahí es donde viene la llamada: doctor, ahí estaba haciendo tal cosa y como ya no me dolía, quise limpiar la sala, y ahí es donde te funden algo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes en ese sentido. Por eso a veces yo le digo: prefiero que te duela unos cuantos días porque te va a cuidar más, porque así vas a tener más miedo de Pero me encanta su paciente. Me sentía bien y comencé a arreglar la sala, a barrer la sala. Bueno. No, eso es para no decir otras cosas. Bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado.
Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. Se nos voló el tiempo con este tema tan interesante. Doctor, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por todo lo que nos enseñaste. Y queremos que vengas en un otro próximo programa. Bueno, muchas gracias, Vivi. Vamos a estar acá. Y siempre es un placer poder hablar contigo y con la audiencia. Doctor, ¿el consultorio dónde queda? Pitiantuta 398, esquina Capitán Brizuela. El teléfono es 0981-164-155. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.